A continuación vamos a hablar sobre algunas consideraciones importantes de presión y caudal en las tuberías hidráulicas. En primer lugar tenemos que el factor de seguridad, según las normas industriales, debe variar entre 4 y 8 veces la capacidad de presión. Esto quiere decir que la presión para la selección de la tubería debe ser igual al factor de seguridad por la presión máxima de funcionamiento del sistema. Y como ya mencionamos anteriormente, este factor de seguridad debe estar entre 4 y 8. Algunas recomendaciones que dan las normas industriales dicen que si se trabaja una presión de operación entre 0 y 70 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, se debe utilizar un factor de seguridad de 8. Si la presión está entre 70 y 175 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, el factor debe ser de 6. Y ya para presiones por encima de 175 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, se debe manejar un factor de seguridad de 4. En cualquier tipo de tubo, cuanto mayor sea el número normalizado, es decir, el número schedule, mayor debe ser el espesor de las paredes y la presión de ruptura. Como habíamos visto anteriormente en las tablas, lo que se mantiene constante es el diámetro exterior, y a mayor número schedule, menor es el diámetro interior. Esto quiere decir que el espesor de las paredes aumenta. Al aumentar el espesor de las paredes, se disminuye la sección interior. Y si estamos mandando un mismo caudal de operación desde la bomba, entonces, para un mayor número schedule, aumentaría la velocidad del fluido. Es por esto que es necesario comprobar que el diámetro interior permita circular el fluido a la velocidad recomendada y además que el espesor de las paredes de la tubería permite asegurar la capacidad de presión. Para facilitar la selección de las tuberías, los fabricantes suministran tablas como las que podemos ver acá. Con ayuda de estas tablas, y teniendo la presión de trabajo del sistema, se puede seleccionar la tubería que permite asegurar determinado caudal. De esta manera se garantiza que el fluido circule a la velocidad recomendada y que además el espesor de las paredes permita asegurar la capacidad de presión del sistema. Ahora vamos a hablar sobre algunas consideraciones sobre el material en las tuberías hidráulicas. En primer lugar, si durante el diseño de un sistema hidráulico el costo de la tubería no es una restricción, es preferible utilizar tubos milimétricos en lugar de tubos gas. Esto debido a que los tubos milimétricos permiten tener un mejor cierre y tienen una facilidad para su reemplazo y mantenimiento en comparación con los tubos gas. Por otro lado, las mangueras no solo se utilizan en aplicaciones móviles, sino que también pueden utilizarse en sistemas donde constantemente se están intercambiando las líneas de conexión o para distancias cortas o también para amortiguar puntas de presión. Las uniones hidráulicas, o también conocidos como racores, deben ser de acero excepto en las líneas de aspiración, retorno y drenaje. En estas tres líneas se pueden utilizar racores de hierro maleable. Los tubos y accesorios galvanizados deben evitarse en los sistemas hidráulicos, ya que el zinc puede reaccionar con los aditivos del aceite. También se deben evitar los tubos de cobre, ya que debido a las vibraciones, estos se endurecen y se originan fisuras en las uniones abocardadas. Además de esto, el cobre reduce la vida útil del aceite. A continuación vamos a hablar sobre algunas recomendaciones de instalación de tuberías hidráulicas. Una instalación adecuada es fundamental para evitar fugas, contaminación del sistema y un funcionamiento ruidoso. Vamos a hablar sobre recomendaciones en tres aspectos importantes. El primero es la limpieza, el segundo son los soportes, el tercero son las funciones de las líneas hidráulicas y el cuarto la instalación de las mangueras. Vamos a empezar revisando la limpieza durante la instalación de las tuberías hidráulicas. La suciedad es la principal causa de las fallas en los sistemas hidráulicos y es por esto que es muy importante seguir ciertas recomendaciones para asegurar una buena limpieza de las tuberías hidráulicas durante su instalación. Por ejemplo, cuando se realizan operaciones de cortado, abocardado y roscado, se debe comprobar que no queden restos de partículas contaminantes, y esto se logra en los tubos gas realizando procesos como el chorreado con arena
desengrasado y decapado. Todo esto se hace con el fin de que no queden residuos en la tubería a la hora de montarla en el sistema. Ahora vamos a hablar sobre los soportes. Las líneas hidráulicas largas están sometidas a vibraciones y puntas de presión que pueden ocasionar que las juntas se aflojen o se endurezcan y que den lugar a fugas. Es por esto que en ciertos intervalos de la tubería se deben tener soportes con abrazaderas o bridas. Estos soportes deben estar separados de los accesorios para mayor facilidad en el montaje y desmontaje de la tubería y de los accesorios. Estos soportes normalmente se hacen con materiales blandos como lo son la madera y el plástico. Ahora vamos a hablar sobre algunas recomendaciones de instalación respecto a las funciones hidráulicas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la línea de succión. Como ya hemos visto en los videos de bombas hidráulicas, generalmente en una bomba el orificio de entrada es mayor que el orificio de descarga. Entonces, es una buena práctica de instalación mantener la línea de succión lo más corta posible y sin reducciones de diámetro. Además, se debe evitar un gran número de accesorios en esta línea. Por otro lado, se debe garantizar que la línea de succión se encuentre inmersa en el fluido hidráulico, ya que de esta manera se evita que entre aire en el sistema. En las líneas de retorno también se debe reducir el número de accesorios utilizados, ya que si hay muchas restricciones en esta línea se crea un aumento de presión que va a ocasionar una energía desperdiciada. Al igual que las líneas de succión, las líneas de retorno también deben terminar por debajo del nivel de aceite, es decir, inmersas en el fluido. De esta manera se garantiza que no haya turbulencia y que tampoco haya entrada de aire en el sistema por aspiración. Finalmente, las líneas entre los actuadores y las válvulas reguladoras de caudal deben ser cortas y rígidas para así asegurar un control preciso del caudal. Por último, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones durante la instalación de las mangueras. Las mangueras se deben instalar de tal forma que durante el funcionamiento de las máquinas éstas no se vayan a torcer. Siempre se debe dejar una holgura que permita que ellas se muevan libremente y que también faciliten la absorción de las puntas de presión. En algunas ocasiones pueden ser necesarias abrazaderas que eviten la fricción o el entrelazamiento con otras partes móviles. Y si las mangueras están sometidas a fricción, deben tener unas fundas o dispositivos protectores especiales.